Bienvenidos, queridos hermanos de Generación Desafiante, al desafío del amor para parejas, volumen 2, fase 2. Como siempre, su host Lindsay Maru, que les acompañarán en estas 40 semanas del desafío del amor. ¿Cómo estás, Maru? Bien. Estamos viviendo, sin lugar a dudas, esta fase 2 con parejas que nos están realmente enseñando. Estamos aprendiendo de matrimonios en la Biblia y hemos venido conociendo excelentes ejemplos de matrimonio y otros muy malos ejemplos también. ¿Y para qué son escritos estos últimos? Pues pregúntele a su pareja. ¿Por qué crees tú, Maru, que puede haber malos ejemplos de matrimonio que Dios deja en la Biblia? Para que aprendamos de sus errores. Exactamente, exactamente, porque Dios quiere que no cometamos esos errores, ¿sí? Como el culpar a tu esposa del pecado del matrimonio, como la poligamia, por ejemplo, como el dejar a la pareja por otra persona, que incluso pueden ser los hijos, y para mostrarnos que a pesar de los errores y las consecuencias de ello, podemos seguir adelante juntos, si sacamos lo positivo. La enseñanza que necesitamos aprender es justamente esa. Y el día de hoy vamos a poner a prueba esa capacidad de realmente sacar siempre lo positivo. Vamos el día de hoy a aprender de un matrimonio que comienza de la peor manera, con adulterio, con engaño y hasta con un asesinato. ¿Hay algo para aprender de algo así? Y bueno, este es el desafío del amor, porque si podemos sacar algo bueno de ello, podremos sacar muchas cosas buenas también de nuestro matrimonio. Bienvenidos al episodio número 25, donde conoceremos un matrimonio de segundas oportunidades. El día de hoy quiero contarles cómo empieza el llamamiento de este varón a través de un hombre llamado Samuel, el profeta, a quien Dios lo envía a la casa de Isaí a conocer a sus hijos, porque de entre ellos va a haber rey. Sin embargo, ninguno de los presentes es el elegido por el Señor, hasta que pregunta si hay alguien más y le dicen que sí. Hay un simple cuidador de ovejas, el menor de sus hijos, a quien manda llamar porque es el elegido. Este es David, también conocido como el famoso matagigantes, aquel que con una piedra noqueó a uno de los más grandes gigantes filisteos, conocido como Goliat, y que con su propia espada le daría muerte al cortar su cabeza. Un hombre que ha sido ungido como rey, un hombre que realmente es conocido como uno conforme a su corazón, un hombre que lleva la alabanza y la adoración a niveles nunca antes vistos, honrando al Señor, trayendo el arca del pacto a un lugar y queriendo darle su propio hogar a este. Ahora también conocemos que su matrimonio no iba para nada bien. De hecho, Mical, la hija del rey Saúl, lo deshonra cuando le dice que ha quedado en vergüenza descubriéndose de sus ropas delante de criados y siervos, y que no ha tenido decoro y que se ha portado como un cualquiera. Sin embargo, David asegura que él podría hacerse más vil con tal de honrar al Señor. Y fue así como Mical, la hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte con David, lo que presumiblemente significa que fue realmente separada de él en ese aspecto. Este hombre que sin lugar a dudas ha sido un ejemplo como un gran estratega militar, como un hombre devoto a la alabanza, comete un grave error en tiempos de guerra. Mientras que su ejército había salido en primavera bajo el mando de Joab para sitiar a la ciudad amonita de Rabá, él decidió quedarse en casa en Jerusalén, su reino en guerra, pero él decide procrastinar y quedarse. Mientras él pasea, dice la escritura que se queda y despierta bastante tarde, prácticamente al atardecer de su siesta, se pone a caminar por el terrado y ve a una mujer muy hermosa que se está bañando. Él la desea, la codicia, la manda a buscar, la manda a llamar y tiene intimidad con ella. En poco tiempo esta mujer le anuncia que está embarazada. Y lo que era simplemente el adulterio se convirtió también en mentiras, cuando quiere que ese hijo lo haga responsable a Urías, por lo cual el marido de esta mujer, casada, vuelve de la guerra, pero no tiene relaciones sexuales con ella, razón por la cual
el adulterio y el engaño, ahora se transforma en asesinato, enviando a Urías a las primeras filas de la guerra. Y así pareciese que este pecado oculto, que a lo sumo lo saben su general y unos cuantos más cercanos, se convierte aparentemente en un caso resuelto. Sin embargo, el Señor a través del profeta Natán le llama la atención a David y le dice que el Señor lo ha sabido todo y que realmente él pagará las consecuencias de haber transgredido su palabra. Él realmente muestra un arrepentimiento genuino y el Señor le cree y lo perdona. Sin embargo, las consecuencias van a llegar. Y eso es así como el fruto de este amor entre Betsabé y David tiene consecuencias. Aquel niño muere. Ahora, algo interesante que debemos entender con respecto a lo que vive David es que el pecado como tal tiene escaleras o puede ir en ascenso. Veamos Salmo 51, que es conocido como uno de los salmos en los cuales David realmente derrama su corazón y es un excelente salmo para meditar a aquellos que nos hemos alejado de Dios y realmente buscamos nuevamente un arrepentimiento genuino delante de Él. El Salmo 51 en el verso 1 dice así: Ten piedad de mí, oh Dios mío, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Es así como lo cita David en este momento cuando el pecado con esta mujer realmente lo ha corrompido hasta los huesos y anhela el perdón de Dios. Veamos cómo encontraremos varias formas de llamar al pecado: rebelión, maldad, o la palabra literal pecado de esta manera. Lo que me gustaría que aprendamos es que el pecado, en este caso el de David que él comenta en Salmo 51, es un pecado en ascenso. El primer pecado que muestra es el pecado por hatá, y eso significa errar, pecar, pérdida, una falta, ¿sí? Quiere decir que es un pecado por no hacer o un pecado por descuido. Y uno pensaría que no es lo mismo un pecado por rebeldía, un pecado consciente, que un pecado por descuido. Y parece que fuese así, pero la verdad es que un pecado lleva a otro pecado. Y el no haber tenido la suficiente enfoque o el haberse descuidado y en vez de estar haciendo lo que un rey debe hacer, lo que un hombre debe hacer, como haber ido a la guerra juntamente con sus tropas, lo llevó a descuidarse, a permitir que sus ojos lascivos, a que su concupiscencia se expresase. Y es así como el pecado por descuido luego se transforma en lo que conocemos como un pecado por debilidad, o lo que se conoce como avá, ¿sí? Quiere decir que aquella iniquidad, aquella maldad, aquella concupiscencia que viene en el corazón del hombre a partir de este descuido, hace que él ceda directamente a aquel momento que sabemos bien, en la cual él se acuesta con Betsabé y así consigue un hijo con ella. Sin embargo, no se detiene ahí, no se detuvo con mirar y ahora con concebir el pecado, sino que además va a seguir la tercera y última etapa, lo que conocemos como el pecado peshá, ¿sí? O el pecado por rebelión. ¿Qué quiere decir? Es un pecado donde la persona conscientemente decide ir en contra de Dios. E increíblemente, el dulce pastor de Israel, aquel jovencito que mató a un gigante porque confiaba en el Señor, ahora está en rebelión contra su Dios. Y esto no fue algo directo, entró en pecado, entró en Hatá, se concibió en Abá y ahora está a plena carne, a plena luz del día a través del pecado Pesha. Y eso realmente es lo que pide perdón David. David pide perdón porque no solamente pecó una vez, sino que entró en el pecado y fue rebelde delante del Señor. Tendríamos que hacernos esa pregunta también nosotros como varones, como hombres de Dios. Y es, tal vez no creemos que el pecado por rebelión sea lo primero que llega a nuestro corazón, pero puede empezar por un pecado por descuido, por hatá. Recuerden, el pecado del hombre entra por sus ojos y el de la mujer también, pero entra por sus oídos. Entonces, seamos conscientes que un pecado por descuido puede volverse un pecado por debilidad y finalmente un pecado, un pecado por rebelión. Ahora, esta historia, ¿sí? De cómo David realmente se arrepiente y
quiere honrar a esta mujer a pesar de que su matrimonio no empezó bien. Lo relata en 2 Samuel 12, en el verso 24 que dice: y consoló David a Betsabé, su mujer, y llegándose a ella, durmió con ella. Recuerden que este es el momento luego de que su hijo muere y David de hecho estuvo ayunando por 7 días en tierra para interceder por la vida de este niño. Y ella dio a luz un hijo y llamó a su nombre Salomón, al cual amó el Señor, y envió un mensaje por medio de Natán profeta, así llamó su nombre, Gedidías, a causa del Señor. ¿Qué quiere decir esto? Que David y Betsabé tuvieron que cargar con las consecuencias de su pecado, pero también conocerían una oportunidad de parte del Señor en la figura de Salomón. David significa lo mismo que el 1730, Dodi, que significa amado, amante, amoroso. Entonces, qué hermoso título. Y Betsabé, o Bat Sheba, significa hija de un juramento. De hecho, la palabra Shebat viene de la palabra Shevet, que significa 7 o séptimo. O sea, hija del séptimo día, ¿no? Hija del pacto, hija de la alianza. Y a pesar de estos hermosos nombres, a pesar de ser amado por Dios y a pesar de ser una hija del pacto, se dan cuenta cómo el pecado por Jatá, por Abón y por Peshá va entrando en la vida de estas personas. Eso es interesante entender de que nadie cae en pecado, se entra finalmente en pecado, pero cuando hay un arrepentimiento genuino, a pesar de que, sin lugar a dudas, hay consecuencias, el Señor acompaña a esta pareja. Tanto así que nombra a su hijo como Gedidías. Y Gedidía significa, del Strong 3041, ¿sí? Que significa amado, amado del Señor. Luego de el terrible tiempo en el cual perdieron a su primer hijo, llega en la figura de Salomón el conocer que Dios es un Dios de segundas oportunidades, con la llegada de su hijo. Por tanto, el día de hoy quisiera que pusiéramos mucha atención, porque si bien nos está costando como tal entender que muchas veces el amor es un desafío y de cómo un matrimonio que empezó tan mal, que empieza con mentiras, con engaños, con asesinatos, con adulterio, puede tener algo positivo. Yo pienso que sin lugar a dudas es un desafío que podemos tomar, porque si Dios permitió que estas historias se cuenten para que aprendamos, es lo que debemos hacer. Por lo tanto, quisiera invitarles a escuchar 4 consejos de Betsabé para las mujeres. Mucha atención. Número 1, no te muestres provocativamente a otros hombres. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Eso dice 2 Samuel 11:2. Vean lo que dice Betsabé. Si muestras carne, te encontrarás un carnicero. La sensualidad en el matrimonio es gozo, pero fuera de ello es adulterio y maldad. Para aquellos que podrían defender a Betsabé diciendo, pero se estaba bañando y no lo hizo a propósito, quiero recordarles que luego ella se acuesta con un hombre que no es su marido, por lo que probablemente el bañarse a la vista del rey fue premeditado. Haya sido o no así, terminó en pecado. Qué gran consejo que da Betsabé de primera mano. ¿Saben ustedes cuál es la tasa más alta de adulterio? Es entre los cercanos. Y no es como en las películas de Hollywood con respecto a encuentros casuales en un bar. La tasa más alta es la de los compañeros de trabajo, la de los amigos, entre comillas, de otro sexo, la coquetería, ¿sí? La provocación, inclusive el sentirte en un ambiente de aparente seguridad es el lugar perfecto para el adulterio. ¿Sí? Por ello, los peores horrores en el adulterio se han cometido con los mejores amigos, entre comillas. Por eso, varón, no tengas una mejor amiga si no es solamente tu esposa. Por eso, mujer, no tengas un mejor amigo, a no ser que sea tu marido. Es tan fácil ser adúltero, ¿sí? Cuando se inicia con un, te estoy escuchando, amiga. Te voy a escucharte con tus problemas maritales que tienes, ¿sí? ¿Y por qué te gusta escucharla? Ay, porque ella sufre con su marido lo que yo sufro con mi mujer. Atención, no escuches problemas matrimoniales de otro. No escuches problemas matrimoniales de otra persona, porque terminarás diciendo, yo no te trataría así. Y esa persona que tal vez tiene problemas con su marido, al escucharte que tú eres comprensivo, empieza a figurar en ti el ideal de un hombre.
Ahora, no mostrarse provocativamente no radica solamente en el físico, no solo en salir a que te digan, ah, está bonito tu cabello. Claro, como mi marido no me lo dice, entonces tal vez presumes, tal vez otra persona me lo puede decir. ¿Sí? Esto de provocar no solamente queda en el deseo de querer andar pescando elogios de otras personas, es también mostrarse provocativamente, el andar queriendo capturar elogios. Y mucha atención. Voy a contarles algunas cosas que es importante tengan en cuenta de que esto no va nada bien. Si en algún momento, ¿sí? Si en algún momento empiezas a sentir una química, una mirada, toques suaves con otra persona que no sea tu cónyuge, es momento de correr por tu vida, porque recuerda que no se cae en pecado, se entra en él. Y el pecado por jatá es un pecado por descuido, lo que simplemente es, siento una chispa, siento química, me entiende, sí, me mira de una forma bonita, no es maleducado, tiene un toque suave, sí, sus caricias son a tiempo, nunca ha sido mucha atención. Retírate cuando sientas química, miradas o toques suaves con otra persona que no sea tu cónyuge. ¿Y sabes qué? De esto sabe mucho nuestra querida Betsabé. Y es impresionante que tal vez es de quien más debemos aprender. El segundo consejo de Betsabé para las mujeres: asume las consecuencias, no lo ocultes. Y concibió a la mujer y envió a hacerlo saber a David, diciendo, estoy encinta. Segunda de Samuel 11:5. Lo que debió terminar como un error, continúa siendo cómplice de engaño y luego asesinato. Un pecado te lleva a otro. Si usted está viviendo, ¿sí? O vivió una relación adúltera, hermano, hermana, arrepiéntase. Asuma las consecuencias y no lo oculte más. Lo que hoy es adulterio puede convertirse en un embarazo, puede convertirse en violencia por celos, inclusive en errores mortales como la que le pasó a David y a Betsabé. Rompa esa relación, elimine todo contacto, ni siquiera hable para explicar. No tenga relación con el pecado, no hable con Satanás, no hable con la serpiente, cambie de trabajo, renuncie. Es mejor que usted esté sin trabajo que tenga trabajo y esté en el infierno. Tercer consejo que da Betsabé para las mujeres es, si tienes una nueva oportunidad, honra tu matrimonio. Y Betsabé se inclinó e hizo reverencia al rey y dijo, Señor mío. Esto está en Primera de Reyes, capítulo 1, versos 16 y 17, cuando David estaba entrado en años. ¿Y saben qué? Betsabé tenía muchos argumentos para reclamar a su esposo. Claro que sí. Me sedujiste, mataste a mi ex marido, quedé embarazada, ese hijo al ser fruto de pecado murió, perdí a mi padre, perdí a mi familia por esta lujuria, por lo lascivo de tus ojos. Sin embargo, no vemos reclamos en Betsabé, sino esperanza en la bondad de Dios para su matrimonio. Eso realmente es, es importante, porque ¿qué cambiaría en Betsabé si se vuelca en amargura, si decide volverse en una constante culpabilidad hacia ella o hacia su marido? Nada, no cambiaría nada. Y Betsabé no permitió que fuese presa de la opinión pública. Ella decidió seguir con David a pesar de lo que pudiesen decir de ella y respetó su decisión hasta la muerte. Ella dijo, si continúo con él, pues continuaré a pesar de lo que digan los demás. Cuanto más nosotros que estamos en Cristo y que todas las cosas son hechas nuevas en él. Así que si el Señor te ha dado una segunda oportunidad, si el Señor te ha permitido volver a tener una oportunidad para honrar a tu matrimonio, deja las cosas viejas atrás. He aquí, todas son hechas nuevas, a pesar de que haya un pasado, a pesar de que al igual que Betsabé se haya convertido en un pecado público. Lo importante es que tú puedas realmente continuar. ¿Qué nos dice Betsabé? A pesar de lo que vivimos con David, no hay en mi boca reclamos, ira o un echarle la culpa por el pasado. Camino hacia adelante, esperando lo mejor para nosotros. ¿Cuál es el cuarto consejo y último de Betsabé
para las mujeres. Dice así: aprender de tus errores es sabiduría. Palabras del rey, la profecía con la que le enseñó su madre. ¿Qué hijo mío y qué hijo de mi vientre? ¿Qué hijo de mis deseos? No des a las mujeres tu fuerza, ni tus caminos a los que destruye a los reyes. Proverbios capítulo 31, versos del 1 al 3. No sé si lo sabías, pero la descripción tan fabulosa que muchas veces citamos antes de empezar el día de reposo junto a nuestra esposa es justamente aquella que le enseñó Betsabé a su hijo Salomón. Nos dice Betsabe: no fue en vano mi sufrimiento, adquirí sabiduría. Espero que compartir mis errores pueda servir para que mis descendientes no los cometan. Honestamente, uno de los mejores versos que describen a una mujer virtuosa provienen de una que no lo fue. Pero es que el conocer un camino por donde no ir es tan valioso para aquellos que pueden aprender de los errores de los demás, porque está escrito que es sabio aprender de nuestros errores, pero aún más sabio aprender de los errores de los demás. Es impresionante estos consejos que nos da Betsabé, a pesar de que su vida haya hecho lo contrario. El día de hoy también, varones, atención para 3 consejos de David para nosotros. Número 1, mantente ocupado en el Señor, no seas ocioso. Aconteció en el tiempo en que salen los reyes a la guerra, que David se quedó en Jerusalén. Segunda de Samuel 11:1, que nos dice David: es mejor estar cansado por el servicio al Señor, pero vivo en el espíritu, que estar descansado en la carne y listo para pecar. Recuerden, la mente ociosa es el taller del maligno. Vamos a decirlo otra vez. La mente ociosa es el taller del maligno. No tengas tiempo para pecar, no des el espacio a la tentación ni la oportunidad. David es un estratega, David es un hombre que continuamente ha estado al servicio del Señor y del reino. En el momento que salió de su propósito, fue presa fácil para su propia concupiscencia y su pecado. Varón, mantente ocupado en el Señor, no seas ocioso, a pesar de que ello lleve en un cansancio extenuante. Número 2, sé celoso con lo que ves. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David y vio una mujer que se estaba bañando. Segunda de Samuel 11:2. Imagínate, estaba tan ocioso que en vez de levantarse en la mañana, tuvo una siesta hasta la tarde y a esa hora recién se levantó. Y en ese momento no filtró lo que veía y vio a una mujer bañarse. Veamos qué nos dice David. Caí en pecado al permitirme lo que no debe un hombre de Dios permitirse. Creí ilusamente que ser espiritual es ser inmune al pecado, cuando ser espiritual es estar enemistado con el pecado. ¡Wow! ¡Qué gran consejo! David perdió su relación con Dios, su integridad, la credibilidad ante sus siervos, la posición de admiración ante la que luego va a ser su esposa. No tenía ni calidad moral para corregir a sus hijos, pues le increpaban que él era un adúltero y un asesino cuando ellos fueron grandes. Qué buen ejemplo podemos tomar, tal vez no de David, pero sí de Job, que aunque abandonado por su esposa, hizo un pacto con Dios de no mirar con deseo sexual a ninguna mujer. Sé celoso con lo que ves, varón, porque no importa si eres un hombre conforme al corazón de Dios y el elegido del Señor. También eres carne. Tercer y último consejo de David para los varones. Dios te perdona, pero las consecuencias llegan. David rogó a Dios por el niño y ayunó y pasó la noche en tierra y al 7º día murió el niño. Según de Samuel capítulo 12, versos del 16 al 18. Dios te perdona, ¿sí? Claro que sí. Dios te perdona, pero de las consecuencias nadie te va a librar, dice David. Es parte de crecer, de aprender para no volver a pecar.
¿sí? Dios nos perdona, pero vamos a tener que trabajar para ganar credibilidad, para ganar dignidad otra vez. Te puede costar incluso la cárcel. Dios te perdona, pero vas a tener que transitar las consecuencias de ello. Solo que no solo, sino será de la mano de Él. Un error de esto te puede costar tu matrimonio por el adulterio, por la pornografía, por los ojos impuros. Te puede costar tu salud. Por un momento puedes contagiarte de HIV, de alguna enfermedad. Te puede costar en un momento de locura un brazo, una pierna. Te chocas con el auto. Sí, Dios te perdona, pero las consecuencias pueden ser devastadores por causa de ese choque. David nunca se casó con otra mujer después de Betsabé, ¿sí? Y es verdad que Dios le perdonó. Dios perdonó el pecado de David porque se arrepintió, pero las consecuencias nadie lo pudo librar porque es parte de crecer y de madurar. Inmediatamente luego llegaron conflictos familiares. Mucha tristeza le trajo a David el cómo un hijo suyo, Amnón, violó a su media hermana Tamar. Y cuando quiso corregirlo, le increpó que él mismo había sido un adúltero y un asesino. Al no hacer su rol de padre y juzgar bien, su hermano Absalón, el hermano de Tamar, mató a Amnón y tuvo que escapar. Luego trata de que vuelva y el mismo Absalón empieza en una rebeldía por la inoperancia de su padre, se desata una guerra civil y termina también su hijo muerto. Dios nos perdona, pero las consecuencias llegan. Por eso es tan importante ser consecuentes en pensar antes de actuar, entender las consecuencias de lo que puede ser una pequeña locura, entre comillas. Para terminar, esta pareja que el día de hoy nos ha confrontado fuertemente, quiere cerrar con unas palabras. Como matrimonio, iniciamos de la peor manera, pero el arrepentimiento fue genuino, aunque los demás no lo crean. El Señor nos mostró que es un Dios de segundas oportunidades. Afirma David, creo que el Señor me encontró un hombre conforme a su corazón, no porque fuese perfecto, sino porque me arrepentí de todo corazón, ya que luego de Betsabé no tomé otra mujer. Afirma Betsabé, tengo la esperanza de que mis hijos aprendan de mi ejemplo como un camino para no seguir, como lo inculco a Salomón en Proverbios capítulo 31. Algo que sí podemos darles como ejemplo es que a pesar de todos, seguimos juntos. No abandonamos el matrimonio y decidimos creer. Sin lugar a dudas, agradecemos a David y Betsabé porque es fácil contar las victorias y es fácil contar los momentos de regocijo en el matrimonio. Pero este, sin lugar a dudas, ha sido uno de los matrimonios más golpeados y devastados. Pero como ellos afirman, a pesar de eso, siguieron juntos. Es nuestro momento y nuestra oportunidad de bendecir a nuestros padres, no cometiendo los mismos errores, aprendiendo justamente de ellos y cumpliendo el anhelo de que pudimos realmente aprender y ser mejores. Para terminar, me gustaría invitarlos a que hagamos juntos el compromiso del día de hoy. Me comprometo a cuidar lo que muestro y guardarlo para mi cónyuge. Claro que sí, porque dentro de la intimidad, la coquetería, de hecho la sensualidad, fue creada por el Señor para regocijo de la pareja, pero debe ser guardado exclusivamente para nuestro cónyuge. Por otro lado, debemos estar atentos a las necesidades de atención de mi pareja. Si mi pareja realmente para ella es importante, el que pueda darle un piropo, el que si se preparó y se arregló, pues de qué mejor manera que encuentre en mí aquellas palabras de aliento que ella anhela y espera, y así no las esté anhelando de nadie más fuera del matrimonio. Me comprometo a creer en el Dios de las segundas oportunidades, a honrar mi matrimonio a pesar de las consecuencias que lleguen. Y creo que fue un gran ejemplo el que nos dieron, que a pesar de que este pecado se volvió totalmente público,
¿sí? No solamente que no abandonaron, sino que por encima de lo que hasta el día de hoy, miles de años después, se conoce como un escándalo dentro de la casa del rey, ellos decidieron continuar y permanecer juntos. Y finalmente me comprometo a hacer un pacto con lo que veo en el caso de los hombres y también en lo que escucho, en el caso de las mujeres. A ser celoso en mi relación con Dios, a vivir en integridad. Eso bendice mi matrimonio. Entonces, si bien podríamos decir, sí, pero el hombre es el que tiene generalmente más dificultades con sus ojos y la mujer con lo que escucha. Por eso somos ayuda idónea. Pues que sea la esposa el que corrija con amor y esté continuamente auditando al varón por lo que ve, y que sea también el varón el que continuamente corrija y redarguya a la mujer con respecto a lo que escucha, a lo que escucha. ¿Sí? Recuerden que eso tiene que ver con mi integridad en mi relación con Dios. ¿Sí? Muchas veces mi esposa no me va a ver. Muchas veces mi esposo no escuchará las conversaciones que tengo, pero Dios sí lo oye y Dios sí lo ve. Es momento de entender ello para bendecir mi matrimonio. Les invito el día de hoy a firmar sus compromisos y recuerden, esto no significa que no se equivocan, significa que volverán a intentarlo cada día de sus vidas. Les invito ahora. Amado Señor, gracias por estos maravillosos consejos de parte de un matrimonio, Señor, que sufrió mucho, que ha sido muy golpeado, perdonado y que ha tenido que vivir con las consecuencias del pecado. Gracias, Señor, porque tú eres Dios, no porque nos libres siempre, sino porque no nos dejas, a pesar de que estemos por momentos de angustia. Tú prometiste estar con nosotros y acompañarnos. Quiero pedirte mucho por los varones, Señor, que nos podamos mantener enfocados, Señor, trabajando en tu reino, sin oportunidad, sin darle ni siquiera un espacio al pecado en nuestras vidas. Te pido, Señor, por las mujeres, Señor, también para que las revistas de santidad, Señor, para que no haya provocación en nada en lo que respecta no solamente a su físico, a sus charlas, a lo que hablan, Señor, sino que todo sea para tu gloria, Señor. Y te pido por los matrimonios, que los varones podamos ser aquellos guías para nuestra esposa, aquellos pastores que ellas necesitan, y que sea la mujer esa ayuda idónea que corrige continuamente y que ayuda al varón a mantenerse en ese pacto de santidad con lo que ve, con lo que escucha y con lo que toca. Gracias, Señor, porque el matrimonio no es para ser más felices, sino para ser más santos. Gracias, Padre, por mi ayuda idónea que continuamente me lleva a ti. En tu nombre doy gracias. Amén. Y esto ha sido el desafío del amor. Hasta acá llega la grabación del día de la fecha.